Recordando a Cassetti, algunos de los elementos del análisis de la experiencia cinematográfica son estos tres principalmente. Puede ser una experiencia personal y subjetiva. La experiencia cinematográfica puede ser sensible, emocional, sensual, cognitiva. Y también es un encuentro entre la película y el espectador. Si lo vemos desde este lugar, es una herramienta para el autoconocimiento. Inclusive podría llegar a ser el cine, toda esa iconografía que podemos descubrir en una película y además todas esas pistas que nos dejan los códigos sonoros, nos dejan los signos al interior de la película, nos sirve también para descubrir quiénes somos nosotros mismos. Muchas veces una película puede servir como autoayuda o autoanálisis en muchos aspectos. Entonces, el cine nos permite para reconocernos a nosotros mismos al momento en que estamos viendo a los protagonistas realizar diferentes acciones. Y como está en el mundo de los gestos y del lenguaje humano, y obviamente de las imágenes y de los sonidos en un tiempo, tiene una relación con nuestra experiencia parecida a lo que ocurre con las neuronas espejo cuando estamos aprendiendo algo. Muchas veces cuando estamos viendo una película, nosotros decimos, ay, eso también me ha pasado a mí. Entonces, esta experiencia que es personal y subjetiva, la podemos transformar o la podemos compartir con otras personas por medio del análisis multimodal. Esto del análisis multimodal es cómo nosotros podemos ver las diferentes capas que componen el lenguaje cinematográfico desde su estructura sintáctica, gramatical, argumental, paradigmática de quiénes son los personajes, comienzo, nudo y desenlace, los códigos sonoros, hasta estructuras conceptuales mucho más complejas que pueden llegar a ser, por ejemplo, el argumento. Entonces, cuando pensamos en el argumento de la película, estamos hablando de cuál es ese concepto que abarca toda la película, que hace parte de un paradigma y cómo o rompe ese paradigma o tiene un, un giro argumental que hace que la película sea interesante en el momento en que rompe esos paradigmas. Y esto estamos hablando un poco como del giro semiótico, que es el lugar al que queremos llegar el día de hoy. O sea, vamos a tomar en cuenta para el día de hoy la película o las películas o el lenguaje cinematográfico para entender cómo una cosa está en lugar de otra, pero también cómo una cosa que se está yendo para la derecha, de pronto resulta teniendo un efecto completamente contrario. Lo vemos mucho pues en la vida cotidiana todo el tiempo, pero el cine nos permite estudiar o comprender mejor cómo es que ocurre eso de que si le pegamos a una bola de billar del lado derecho se va para el lado izquierdo, o cómo un personaje que de pronto está siendo asesinaron o asesinaron a su esposa, de pronto resulta siendo el vengador de todo un país. Vamos a ver esto de una manera más concreta en lo siguiente. Entonces, vimos estos capítulos de Cassetti. También me gustaría compartirles cuáles son esos elementos como unidades significativas, como los segmentos estructurales. Si viéramos a una película con un microscopio, nosotros podríamos decir, ah, estas son células de agua, estas son células de piel, ah, estas son células, em, eh, mm, sí, glóbulos blancos o glóbulos rojos, dependiendo de lo que estemos analizando, ¿cierto? Y dependiendo de esos segmentos o esas unidades significativas, pues vamos a analizar cuál es su función y cuál es su estética y cuál es la estesis que nos propone. Entonces, dentro de estos elementos
significativos que tiene el cine y todo lo audiovisual en general, pero el cine como algo como una estructura con una sintaxis gramatical muy estructurada, podemos encontrar estos elementos: la secuencia, el sonido, las frases cinematográficas, la estructura discursiva, los recursos fílmicos y la estructura de significación. Va como de lo particular a lo general. La secuencia, que se parece un montón a la frase cinematográfica, es esa partecita, esa secuencia, desde dónde comienza el corte hasta dónde sigue el corte, ¿sí? Como acción. Entonces, ahí está hasta dónde se corta. Entonces, una secuencia de planos es como yo puedo entender que, por ejemplo, si yo estoy aquí en este plano, ¿cómo sería el contraplano de ustedes allá en su casa o en su celular viendo esta clase? Entonces, es como hay una secuencia de imágenes que me está narrando un- una parte de la película y que tiene un sentido, ¿sí? Esa secuencia de imágenes puede estar al comienzo, otras a la mitad y otras después de la película, ¿cierto? O en la televisión o en las novelas. También es que nos están contando algo que está pasando en la cocina, pero también hay otra secuencia completamente diferente que está ocurriendo en el baño. Entonces, pueden ser recortadas, pero hay cierta continuidad en el diálogo. Esas, yo puedo tomar solamente una secuencia o yo puedo tomar una reunión de secuencias. Cuando ya me hablo de reunión de secuencias sería la frase cinematográfica. Bueno, además de esas secuencias, por ejemplo, vamos a grabar la secuencia del baño a la mañana. Entonces, es todos esos pequeños cortes que van a hacer que se comprenda un discurso. Tiene que tener continuidad. Por lo tanto, cuando hablo de continuidad es que tiene relación lógica en la práctica de lo que está ocurriendo en una imagen frente a lo que está ocurriendo en la siguiente imagen, aunque haya un corte entre ellas. Y hay muchos códigos que son irrevocables, que son estandarizados. Por ejemplo, si yo estoy en un plano con cierto ángulo, el otro no lo puedo mostrar diferente porque va a tener un sentido diferente. Bueno, eso ya lo vamos a hablar de recursos fílmicos. Bueno, entonces en secuencia es como a esos espacios. Sonido. Ayer, por ejemplo, estaba volviendo a ver una película, la película de Lupin, la serie de Lupin, que es de un ladrón muy gentil, pero siempre que van a hablar sobre cómo era él cuando él era este personaje, cuando este personaje era adolescente o la vida con su papá, siempre hay un sonido que es un código cinematográfico, un código sonoro, que es como que estuviéramos devolviendo la película, es como... Y ese código, inmediatamente, yo que no le estaba prestando, como le estaba volviendo a ver, no estaba viendo la imagen, sino estaba escuchando en francés lo que decían para ejercitar un poco mi francés, ese me hacía comprender que lo que iban a decir siguiente era del pasado. O sea, sin necesidad de yo estar viendo la imagen, el código sonoro me hacía comprender que lo siguiente iba a ser del pasado. Y así como este código, hay muchos otros códigos sonoros. Ya eso lo hemos discutido. Entonces, los sonidos es algo que es como toda la estructura fonética, que ustedes ya la han discutido seguramente en muchas otras clases. El sonido es algo que se comparte un poco de manera universal. Entiendo cuando estoy haciendo una pregunta, bueno, o una pregunta, o una afirmación, o una orden, y también, además de ser universal, me conecta semánticamente con lo que quiere decir. Entonces, hay muchos aspectos de los códigos sonoros que son compartidos del lenguaje natural también en las películas y se vuelven códigos eh, para que nuestro cuerpo
como dijimos antes, deje de ser cuerpo y responda automáticamente de manera casi que instintiva a ese estímulo, como por ejemplo el pum pum, 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 que pasa en casi todas las películas en donde o acompañado de música o así nomás me está haciendo pensar que va a ocurrir algo, como que hay algún cierto tipo de angustia. Como les dije antes, frase cinematográfica sería esa, esa unión de secuencias, pero pueden ser de diferentes momentos. Entonces, la frase cinematográfica puede ser un plano y un contraplano, por ejemplo, de alguien conversando en una mesa, pero también puede ser eso conectado con otra conversación, por ejemplo, en un parque recordando cómo hablaban en una mesa cuando eran pequeños. La frase está completa por el recuerdo en el pasado y cómo lo están llamando al presente por medio de otra conversación. Entonces, lo que le da sentido a esa estructura es algo complejo, plano contra plano y otras personas, por ejemplo, en un parque recordando esa conversación. Y otro aspecto fundamental del cine son las estrategias discursivas. Yo puedo hablar de una manera cíclica y comenzar por el pasado, o puedo poner dos imágenes, por ejemplo, una película en donde habían dos opciones y una sería la vida si hubiera escogido una cosa y otra sería la misma persona en el mismo plano, solo que la imagen partida por la mitad, donde una está tomando unas decisiones y otra está tomando otras decisiones. Esa es otra estrategia discursiva. Otra estrategia puede ser contar todo desde el pasado, desde el futuro, perdón. Entonces, todo es como un recuerdo de lo que pasaba. Todo es un recuerdo de lo que pasó hace 50, 60, 70 años y contar toda una vida a partir de los recuerdos. No, y otra estrategia, la más cotidiana o lo que más nosotros comprendemos es comenzar por el comienzo, comienzo, nudo y desenlace. Hay muchísimos recursos fílmicos, desde explosiones hasta que manchemos a una persona de salsa de tomate para que parezca sangre, eh, pero se enfatiza el discurso sonora y visualmente. Entonces, cuando estamos haciendo un análisis multimodal, es entender, como en cualquier análisis lingüístico, entender cuáles son las relaciones entre elementos o segmentos de información con otros. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, el grupo está llegando en bicicleta al colegio, hay relación entre él, por ejemplo, está llegando en, inmediatamente me comienza mi cerebro mentalmente, neurolingüísticamente comienza a pensar en medios de transporte. Está llegando en bus, está llegando en canoa, está llegando en Transmilenio. Así como pasa en las frases y en el lenguaje, en el español, en el inglés, en el francés, en todos los idiomas, lo mismo, esas mismas asociaciones innatas, mentales, automáticas que tenemos, igual pasa con los recursos fílmicos. Nuestro cerebro los relaciona, los asocia y genera uniones para conceptos mucho más complejos. Y así llegamos a la estructura de significación, que sería el último capítulo que leímos en Cassetti. Cómo de una manera general la película se está refiriendo a la burguesía o a la dictadura o a cómo sobrepasar las dificultades. Entonces, si unimos esos diferentes elementos, esos diferentes segmentos, eh, atributos, em, apoyos semióticos, podemos conocer cuál es el sentido de todo ese recurso cinematográfico. Si encontramos ese sentido,
lo tenemos que leer al margen de lo que estaba ocurriendo en ese concepto, en esas circunstancias comunicativas, en ese contexto social en el que se creó esa obra. Siempre tengamos en cuenta eso. ¿En qué periodo histórico, en qué país, qué era lo que le estaba pasando a ese director en ese momento para poder comprender a qué se está refiriendo ese signo? Y por eso el cine nos sirve como una metáfora para comprender YouTube, nos sirve para comprender muchas otras herramientas o dispositivos que estén en un tiempo. Bueno, y esto nos sirve un poco para hablar después de la análisis contextuales, subtextuales e intertextuales. Lo voy a dejar aquí muy, digamos que en remojo, porque va a ser parte de las siguientes clases. Pero cuando pensamos en una película, desde el título ya nos está significando. El título siempre es una metáfora. El título no es cómo un padre puede llegar a ser feliz con su hijo, cómo un padre soltero puede llegar a ser feliz con su hijo. No, la película se llama En búsqueda de la felicidad. Es una metáfora que está en lugar de todo el argumento que tiene la película. Entonces, el texto se refiere a cosas que son literales, que son em, que yo puedo encontrarlas en componentes que son, digamos, muy directos. Pueden ser desde las palabras que se dicen los personajes, los títulos, pueden ser también ese análisis textual, por ejemplo, cuando en el cine nos dice un mes después o una semana después o hace 15 años. Em, y lo textual también puede ser el color, ¿sí? Cosas que uno no, que son literales, que no necesitan ir a mayor interpretación. Yo puedo saber en una película si es una película gris, lóbrega, bucólica, o si es una película alegre, festiva, feriada, lo puedo leer literalmente. Ya después, cuando comienzo a hacer un análisis un poco más profundo, no de la estructura literal, sino de cuando comienzo a hacer un análisis más profundo, entiendo en qué contexto se encuentra, qué año, qué género, em, la duración de la película, de qué nacionalidad es, el género del director, si es hombre, si es mujer, si, etcétera. Cuando pienso en ese contexto, comienza a haber una relación entre el texto de la película y el contexto, ¿sí? Entonces, el secreto de sus ojos, como en una película argentina de los noventas, puede referirse al contexto de argentino. De alguna manera como me está representando algo que está ocurriendo en Argentina, algún secreto que fue evidente en Argentina, ¿sí? Cuando ya me voy al subtexto, es un análisis mucho más profundo, en donde yo no puedo ver de manera evidente a qué se está refiriendo. Yo tengo que comenzar a hacer una relación entre segmentos. Si yo no tengo esa relación entre segmentos, no puedo ver la poesía detrás. Un subtexto puede ser o algo que se oculta, algo que se suprime, algo que no se dice, puede ser una mirada, puede ser como un gesto que le está diciendo que hubo, pues nos vamos aquí al escondido, o puede ser algo como cuando le estoy abrazando para decir, lo voy a asesinar y ya después nunca más vuelve a ocurrir, nunca más vuelve a aparecer esa persona. O por ejemplo, en una parte de una película, en una parte de la película se ve como alguien deja un arma en un espacio y después, muchas secuencias después, se hace una toma a ese espacio y ya se sabe
que esa arma fue encontrada y que asesinó o asesinaron a alguien, por ejemplo. No sé si estoy siendo suficientemente clara. El subtexto es cosas que yo tengo que asociar para poder comprender qué es lo que emerge. Está escondido en la imagen, en los gestos, en el sonido y emerge. Y finalmente la intertextualidad es cómo yo apropio cosas de otros, de otros géneros, de otras películas, de poemas, de poesías, de la vida de otras personas, de la biografía de personajes reconocidos. Tienen que ser reconocidos, tienen que ser parte de la cultura general para ser apropiados. En la medida en que yo voy apropiando información, en la medida en que yo tomo prestadas cosas de la cultura que ya conocemos, pues me permite hacer saltos, a correr grandes distancias simplemente diciendo, eh, por ejemplo, no sé si se acuerdan, en el comercial de Avon que vimos en la primera clase, que era sobre mujeres. ¿Se acuerdan? Por favor, levanten la mano si se acuerdan. Bien, nos quita. Gracias. Es un comercial en donde en una parte, gracias Valeria, en una parte del comercial ponían la palabra liberté, qualité y gagné, ¿sí? Entonces, cuando ponen libertad, igualdad y gané, se están refiriendo como una intertextualidad a esa frase de la Revolución Francesa, en donde era libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, aquí está retomando todas esas sensaciones, esos sentidos, esa solidarity que aprendimos, esa fraternidad, y la ponemos en otro contexto para hacer esos gatillos de significados que nos permiten avanzar o aumentar el significado. Pero eso ya lo vamos a ver a continuación. Vamos entonces aquí a ver una película. Vamos a ver una película de Campanella, creo que es del 2011. La película se llama El secreto de sus ojos. En inglés es El secreto de sus, plural, ojos, their eyes. Y está en la época de los 50, 60. Lo que vamos a observar aquí son dos cosas. Primero, cómo un personaje deja pasar o deja de ser personaje como persona y cómo deja ser personaje como rol. Y en medio de que habla de un rol específico, en medio en que incorpora cierto rol, en este caso el personaje del burócrata, el personaje del que tiene corbata, se peina bien y sigue las instrucciones del gobierno, me va también a permitir avanzar un poco en la construcción de la mitología de Vargas, ¿sí? Como vamos a ver una película, una parte de la película la vamos a ver completa, les pido que se imaginen que está llegando un inspector a poder solucionar el caso. En este caso está llegando donde un viudo le acaban de matar, hace unas semanas han asesinado brutalmente a su esposa, la violaron, la degollaron, dejaron la habitación hecha un desastre, pero es algo muy raro. En Argentina, en ese momento, no había ocurrido algo así. Antes de eso, no había ocurrido semejante nivel de violencia tan explícita. Y por otro lado, hay otra pista para poder encontrar al asesino, y es que no habían encontrado la puerta forzada. Entonces veamos un poco para descubrir quién es el asesino. ¿Quién es? Benjamín Espósito. ¿Quién? De tribunales, ¿se acuerda?
Era linda, ¿no? Muy. La verdad que lamento mucho de estos tipos. Sí, ya lo deben estar largando. Habría que esperar que lo revisaran los médicos forenses por el asunto ese de la denuncia que le comenté. No, siga mirando, siga mirando. Así la conoce un poco más. No me cae, no cae otro. Ay, yo me la paso mirando las fotos. Ya sé, es una negación, pero bueno. Me ayuda a seguir viviendo hasta que encontremos a este tipo, ¿no? Ahí es cuando se recibió de maestra. Cuando se recibió vino de Chivilcoy a vivir acá y fue a la casa de una tía. Trabajaba en una escuela del Magro. Ahí la conocí yo. Venía a pagar los impuestos a Nación. Todavía no puedo creer cómo me animé a hablarle a semejante belleza. Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetuo. ¿Qué va a ser? Acá pena de muerte no hay. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. No, yo tampoco. Pensé que a lo mejor para usted era como una retribución o algo así. ¿Retribución? ¿Que lo van a violar y lo van a matar a golpe como hizo con ella? No. Le darían una inyección y se quedaría dormido lo más pancho. Muy injusto. ¿Sabe lo que daría yo por una inyección así? Esas son de cuando tenía 17, 18 años. Ese es un picnic de la primavera en Chivilcoy, en el balneario. ¿Usted conoce Chivilcoy? No. Yo sí. Conocí con ella cuando visitábamos a los padres. No. Que viva muchos años. Así se va a dar cuenta que todos estos años van a estar llenos de nada. ¿Qué pasa? No, nada. Ya lo tenía, hermano, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Usted sabe quién es este? A ver, porque está en varias. Siempre mirándola. Yo le enseñé este sistema Liliana porque si no, después pasan los años y uno nunca sabe quiénes son los que están en la foto. De ¿No? verdad. Laporta, Rodríguez, Cardoso, Simone. Acá está. Gómez. Isidoro Gómez. Aquí es evidente porque comenzamos a inferir quién era el asesino. Lo tenemos en el nombre textual de la película, dice El secreto de sus ojos, y de pronto comienza una secuencia en la que todo el tiempo nos están mostrando ojos, 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 hasta cuando hacemos mucho más evidente y el signo en este caso es sus ojos, los ojos de un hombre que todo el tiempo está dedicándole su atención a la que han matado brutalmente. Aquí tenemos entonces dos signos. Una mujer evidentemente bellísima, bueno, es lo que mencionan, que es muy alta, es muy delgada, es muy linda. Él dice, yo no sé cómo me atreví a hablarle a semejante belleza, dice el viudo. Entonces tenemos un signo de algo que está representando algo muy bello, muy elegante, muy bonito, y por otro lado tenemos a este personaje que nos dicen que se llama Isidoro Gómez. Entonces Isidoro Gómez tiene unos ojos y la está viendo a ella todo el tiempo. Después de esta escena,
nosotros decimos, bueno, vamos a encontrarlo, vamos a saber qué es lo que pasa, vamos a buscar a este personaje y por qué llegó a asesinar de manera tan brutal a una mujer, si era su amigo, si era su compañero, si habían vivido juntos en el pueblo en Chivilcoy. Entonces, eh, después de varias circunstancias que en este momento no voy a relatar, les quiero mostrar, bueno, tengo otros segmentos, pero me voy a ir directamente a cuando lo apresan. Cuando lo apresan, quiero que se den cuenta específicamente del movimiento de la cámara. Aquí son efectos cinematográficos y cómo esos efectos cinematográficos pasamos a hablar sobre quién es el personaje, quién es este señor Isidoro Gómez y cuál es su personalidad. ¿Quién es este personaje? Son sus anécdotas, su fonética, su forma de hablar y cómo en algún momento descubrimos más aspectos de su personalidad? Atención nuevamente a los ojos. Gómez, Isidoro Néstor. Número de documento. 10.740.925. Estado civil. Soltero. Domicilio. 140-2428, Isidoro Casanova. ¿En qué tren llega a Capital? ¿Con qué tren llega a Capital? No tomo el tren. Vengo en el 96. ¿Qué? ¿Qué está mal? No. Oye. La máquina no anda. La... Dígame qué pasa, por favor. Por favor, se lo ruego. Usted está imputado en la causa caratulada Liliana Coloto de Morales, su homicidio calificado. El hecho ocurrió el 21 de junio de 1974. Concretamente se le imputa el hecho. Yo voy a proceder a tomar la declaración indagatoria. Se le designa un defensor oficial en turno. Espera. Liliana Coloto. Es una conocida de Chivilcoy. ¿Qué le pasó? Dime una cosa, Gómez. ¿Usted por qué supone que está acá hace 3 días, incomunicado? Ni idea. Yo fui a la cancha a ver a Sí, Racing. ya sé. Cuando lo quisimos detener salió ¿Y corriendo. usted qué haría? Vienen dos tipos con cara de locos que lo quieren agarrar. Yo qué sabía. ¿Qué le pasó a Liliana? Mire, Gómez, no se haga. Usted sabe tan bien como yo que violó y mató a esa chica. ¿A Lilian? ¿Me lo dice en serio? ¿Cómo voy a hacer una cosa así? Yo hace más de un año que no voy a Chivilcoy y se lo puedo probar. Pues fuimos a buscarlo una semana después del homicidio. Y usted se borró de la pensión y de trabajo. ¿Qué pensión? Yo no me fui de ninguna pensión. Gómez, no se haga el estúpido. La pensión de la calle Piedras. Hace como un año de eso. Me fui porque me cobraban un ojo de la cara y no lo podía pagar. ¿Y del trabajo? Me enganché un laburo que me pagaban mejor. ¿Qué tiene que ver eso con Liliana, eh? Es una chica que conozco desde siempre. Es una amiga de la infancia. A ver, déjeme ver. Escúchame. Te puedo llegar en cualquier momento porque me olvida. Por favor. Sí, sí. Puede ser que tenga razón, que sea preferible y conveniente déjeme ver, a ver un segundo. A ver. Eh, Mire, Gómez, el juez que entiende en su causa está por llegar, así que vamos a esperar.
doctora. Perdón que me meta, oficial. Doctor, yo sé que esta causa la lleva usted, pero este muchacho no puede haber sido de ninguna manera. Lo hablamos afuera, si le parece. Espere. Es un minuto nada más. ¿Usted lo vio bien? ¿Mm? Este chico no puede haber sido. Déjeme ver la autopsia. Esta chica Coloto. Acá está. 1,70 m, 58 kilos. Mire cómo la dejaron. Perdóneme, Gómez, pero no me parece oficial. La amazona y el pigmeo. Aparte era una mujer hermosa, ¿eh? Le pido, por favor, que mire esta cara. Una belleza como esta no está al alcance de cualquiera. Hay que ser muy hombre para enganchar a una mujer así. ¿Le parece, doctora? Digo, la puerta no estaba forzada, lo que quiere decir que ella conocía al agresor. Sí. Pero no me va a decir que semejante mujer se va a acordar de este pibe. A menos que fuera prostituta. Porque con algunos solamente cobrando, ¿eh? ¿Esta quién es? Cerrá el culo vos, ¿eh? No. No, la chica era decente, se lo aseguro. Ahí estoy de acuerdo con el pibe, ¿eh? Para mí el bancario era flor de cornudo, ¿no? Seguro que tenía un auto con esos techos que se abren para que les hagan los cuernos. ¿De qué te reís, imbécil? El tipo que declaró la otra vuelta como testigo. Sandoval. Ese, para mí fue ese. Ese era el amante. Un tipo alto, pintón, ancho de espaldas. Un tipo realmente capaz de calentar a una mujer. Mírate al feñique. ¿Eh? Seguro que cuando te vio debe haber pensado otra vez el pesado este que sale en todas las fotos con cara de te amo, te adoro. ¿No es cierto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Eh? ¡No me comprometas! ¡Pibe! ¡Sandoval! ¡Ahí, pibe! Déjamelo, por favor. Hijo de mil, doña, por favor. Sáquenlo de acá, por favor. ¡Yo te amo! Sáquenlo de acá, por favor. Por favor. Inmediatamente. Llévese. Ustedes están locos. Están locos. Escúchame, Benjamín. La destrucción del hueso parietal derecho demuestra una fuerza hercúlea en las extremidades superiores del atacante. Mire esto. 2 tallarines. Asimismo, la profundidad de las lesiones vaginales permite deducir que el atacante se trataba de un hombre muy bien dotado. Obviamente no se refieren a este microbio que debe tener un maní quemado. Catena, conchuda. A ver si te gusta esta. ¿Mm? Mi amor, no saltes buscando la piñata. Primero sos peticito. Y segundo, te falta mucha hormona para una hembra como yo. Hormona me falta. ¡Puta de mierda! ¿Sabes cómo me la cogí, ¿No sabes cómo me la cogí? ¡Esa hija de puta! ¡No tienes ni idea de cómo me la cogí! ¡Estoy olvidado! Por favor, suéltelo. Suéltelo, Benjamín. Entonces, estamos viendo una escena construida sígnicamente de muchos recursos cinematográficos. Lo primero que tenemos es que sabemos que es el asesino. No,
intuimos que es el asesino. Pero al principio de la secuencia, él está puesto como si fuera un ratoncito, como si fuera una cosita así, y si alcanzan a notar las diferencias fonéticas específicamente, él comienza a hablar así como si fuera de un pueblo, yo me la venía de Chivilcoy, no sé qué, y habla con una fonética especial como si fuera alguien que no rompe un plato. Y está bastante quieta la imagen, ¿sí? Sí, lo podemos ver sobre todo cuando pasamos la cámara rápida. Si se dan cuenta, la cámara está quieta. Cuando a él lo comienzan a intervenir, cuando a él lo comienzan a incomodar, la cámara, como un recurso cinematográfico, comienza a moverse muchísimo más, ¿sí? Comienza a ponerse nerviosa, comienza a ponerse como que estoy perdiendo, acá lo notamos mucho más, ¿sí? Acá se mueve, como si estamos perdiendo el control, ya no somos ese niño quieto, ese ratoncito que no rompe un plato, no, no hace ninguna maldad. Pero en el momento en el que descubrimos o podemos evidenciar que él es el asesino, es porque él no puede controlar su cuerpo. En este caso, su pasión va mucho más allá de lo que podemos pensar que es algo civil, algo honroso, dentro de los códigos normales que hay en el mundo normal, como que si yo veo el escote de una chica, pues uno mira para otro lado, ¿cierto? A todos nos pasa. Pero este sujeto no puede controlar sus instintos, no puede controlar su cuerpo, no, no puede darse cuenta que eso que está haciendo está mal. Él permanece viendo, Puede ser que tenga. él permanece, se queda viendo el escote de la doctora de una manera animal, eh, como que si estuviera a la presa de algo. Y ella, por los ojos de él, descubre que él es el asesino. Pero esto no queda aquí. Para poder conocer que él es el asesino, obviamente la doctora le da muchos giros y en algún momento nosotros decimos, ay, lo perdimos ya. No, cuando llega Sandoval decimos, ay, por Dios, perdimos la confesión. Ella, de manera muy femenina, tiene estrategias para decir, él era el más viril, el más, no, o sea, no hay otra persona como él que realmente pudiera domar a una hembra como él. Entonces, hay un momento en el que él se enoja terriblemente cuando piensa que hay otra persona diferente que está teniendo o tuvo sexo con Liliana Coloto. Cuando él dice, hay otras personas, ahí pudo haber sido ese Sandoval, puede haber sido otra persona. Y aquí él, si lo notan en su gesto, es como, no puede ser que alguien más se haya cogido a Liliana, no lo puedo creer, ¿cómo puede ser? Yo fui el único. Y es algo que está en el subtexto, ¿sí? Lo podemos notar en que expande su nariz y lo hace como, no puede haber alguien más que yo. Hasta que finalmente le dice y va en contra o ataca su virilidad y él efectivamente sin ninguna pena, sin ningún remordimiento, dice, no sabes cómo me la cogí y finalmente confiesa haber violado y asesinado brutalmente a Liliana Coloto. Hasta aquí tenemos un personaje que es brutal, que no puede controlar sus instintos, que no puede controlar su cuerpo, que tiene mucha virilidad. Por lo tanto, nosotros pensamos, yeah, va a haber justicia, fantástico, va a ocurrir la equidad y van a meter preso a este señor y listo, se acabó la película, el inspector y la doctora pueden tener una escena romántica por fin. Pues no, unos meses después está el inspector tomando su desayuno y de pronto está viendo en la televisión que
Isidoro Gómez está en pantalla. Hace parte de los guardaespaldas del gobernador, no me acuerdo qué específicamente. Y aquí esto cambia por completo. Y aquí comienza a ser el personaje como rol. Pasa de ser esta persona, perdón, no te vayas. Pasa de ser esta persona chiquita, encogida un poco de hombros, es un ratoncito chiquito, que su voz es de pueblo, pueblerino. Aquí inclusive su voz llega a tener algún tipo de protagonismo. Su pene evidentemente tiene un protagonismo. Es el personaje, se llama Isidoro Gómez. Pero en el momento en que ya lo sacaron de la cárcel, lo pusieron como parte del staff o de los guardaespaldas del gobernador, tiene otro papel. Entonces, cuando el Conocida de inspector, Chivilcoy. cuando el inspector y la doctora van a donde el juez a abocar o a decir, este hombre no puede estar suelto, ocurre la siguiente escena. En este caso, ya no está así como un pueblerino con ropa chabacana, mal peinado, sino que tiene todos los aspectos del burócrata. Tiene un vestido gris, tiene corbata, como los hombres de negro, está muy bien vestido, está muy bien peinado y tiene una actitud completamente ganadora. Sabe lo que está haciendo, es serio. Ellos están, el inspector y la doctora, están yendo hacia donde el juez a pedirle que por favor encarcele nuevamente a Isidoro Gómez. Y veamos lo que pasa. No necesitamos palabras, no necesitamos texto. Bueno, el único texto que podríamos mencionar sería que saca una pistola o algo así. Pero si nos damos cuenta, dejó de ser un personaje, ya no está hablando, está teniendo el rol del burócrata. En este caso, el burócrata es el que sigue las órdenes sin tener en cuenta el contexto, ¿sí? Simplemente está cumpliendo sus horas, está siguiendo un programa, está siguiendo unas órdenes. Pero como nosotros conocemos que este señor Isidoro Gómez, que ya dejó de ser Isidoro Gómez, además es una persona brutal, violenta, que puede asesinar, que no tiene remordimientos, que no puede controlar sus instintos, que no puede controlar su cuerpo. En este momento está siendo la metáfora de qué. Además, sumemos que es el contexto de la Argentina en los 70s, en donde estamos en la mitad del proceso, o sea, de la dictadura militar. Este personaje, Isidoro Gómez, sería la metáfora de qué, chicos. Pues no sé, diría como un abogado, pero ese tipo de abogado malicioso, malintencionado. Pero no es un abogado. Ah, o se refiere, digamos, a lo que es pueblerino y eso. Sí, pero pues, ¿qué representa él? Como qué concepto estaría detrás de él. Me encanta que tu casa tiene vida. Juan Esteban Rivero, que tú casi nunca participas en clase. Juan Esteban, cuéntanos, ¿qué está representando este personaje ahora?
en el sentido de que entra y lo primero que hace es mostrar el arma. Sí, por ese lado. Pues, o sea, a mí me parece que, o sea, cuando saca el arma literalmente les está diciendo como que soy como una especie de villano que en cualquier momento los puedo matar o algo así, fue lo que me representa a mí. Esa escena es como una amenaza sin la necesidad de expresar nada en palabras. Muy O al bien, menos eso es lo que me evoca. Juan Esteban, muy bien. Juan Camilo, nuevamente. Yo creo que poder, ¿no? Representa poder porque tiene un arma y porque ahora usa traje y corbata, entonces ni siquiera los Poder. mira porque tiene tanto poder que no tiene necesidad de mirarlos, sino solo los amenaza sacando el arma. ¿Y el poder de quién? Pues creo que de el poder que le impuso la persona que lo contrató a él, ¿no? O sea, El, es como ah, el el Estado. poder, un poder político, un poder más bien, no sé si, no sé, Franco, yo no sé qué es la época de quién es, no, es de ese general este que Pues, peleó contra Inglaterra. el franquismo es en España. Sí, Sí, esto de, no, me olvidó, de las Plazas de Mayo, el mismo. sí, del proceso. Se llama el proceso. Es la dictadura militar argentina. En este caso, este personaje entonces deja de tener, de ser la persona de Isidoro Gómez y está representando todo lo que es o fue, pues porque es una película del 2011 representando el 1970, representando cómo el Estado, el aparato del poder puede ser villano, cruel, no tener remordimientos, asesinar, no tener ley, no tener nombre, eh, pasar por encima de los derechos de las otras personas, además de asesinar, hacerlo sin ningún remordimiento. Entonces, todas esas cosas que habíamos tomado de ese personaje como persona, ahora son encarnadas en algo que está representando el momento contextual e histórico que estaba ocurriendo en Argentina. Digamos que estamos viendo una secuencia que yo les he preparado para hablar sobre cómo las secuencias, los sonidos, las miradas, las estructuras sintagmáticas, paradigmáticas, me están hablando de un concepto mucho más general que me está hablando de todo el aparato del poder que ocurrió en Argentina en los años 70 y cómo era un poder completamente viciado, que no tenía mm, no podía controlar sus instintos, asesinaba y tenía todo el poder. Y esto me lo está diciendo y nosotros lo estamos evidenciando y ocurre con todas las películas, ¿sí? Todo el tiempo estamos viendo cómo ocurren esos giros semióticos, cómo algo está en lugar de otra cosa, como algo que va hacia un lugar y dijimos, sí, lo capturamos, va a ocurrir justicia, qué bueno, vamos a pasar a una película romántica. Definitivamente eso no ocurre. Paolo Fabri nos habla en el texto de la metáfora que estuvimos leyendo. Su interés se centra pues en reconstruir esa consolidación semiótica de la disciplina semiótica, sí, pero vemos que hay una consistencia en la transformación, en cómo algunos enunciados están puestos de manera determinada para ir sumando signos, aumentando el sentido para poder llegar a una conclusión que es completamente distinta o poder justificar ciertas pasiones. Entonces, esa consolidación de principios de esos años 70, de lo que ocurría en Argentina, es una sumatoria textual, contextual, de los gestos, del subtexto de cómo él está diciendo, ay, yo llego en el bus, ay, está todo bien, y después todos esos subtextos, por ejemplo, de cómo la doctora le dice, usted debe tener un maní quemado para que él reaccione, pero en el contexto general nos está llevando a comprender las pasiones que mueven o que movían a la Argentina de los años 70. Entonces, sobre todo en este cuadro que tenemos aquí al final, en este cuadro que vemos
la, la, la composición de la imagen está transformada, está cambiada, está demostrando que este señor, Isidoro Gómez, que es un personaje, es alguien bajito, chiquito, peticito, los otros son mucho más altos. En los efectos cinematográficos se hace ver como si él fuera el que tiene el poder. Él es el que tiene todas las de ganar en esta escena. Y sin decir una sola palabra, él es el que sale invicto, ¿sí? Él es el villano de la escena. Bueno, entonces, como vimos con Fabri, los giros semióticos, en esa definición misma de la semiótica, es un gesto de transformación, es un gesto que por medio de los signos me lleva o a otros signos o a otras acciones o a crear otros artefactos, gracias al cual se busca estudiar los recorridos, todos esos pasos, todo ese itinerario del sentido a través de la sustancia de la expresión. Vemos que pueden ser los ojos, los gestos, lo que se muestra como la pistola, lo que no se dice, como los ojos del señor así pegados a la blusa, al escote de la señora. Esa materialidad sígnica me puede ir dando cuenta cómo transcurre ese sentido y nunca es literal. O sea, podemos ver esas literalidad, o sea, esa transformación de un A un B en los segmentos, en las pequeñas secuencias, pero cuando vemos toda la película, podemos entender cuál era el sentido, el concepto, la semiótica de toda esa película. Así que esto no solamente ocurre en el cine, ocurre en la cuentería, en los diálogos, ocurre en las anécdotas que le contamos a nuestras amigas, a lo que hablamos cotidianamente. En esa sensibilidad de la vida siempre está ocurriendo esto, cómo es que cambia y transcurre el sentido y va moviéndose. Pero Bakhtin y tanto para Lotman como para Bakhtin, todos los tipos de comportamiento significante tienen algo de dialógico. O sea, nosotros no habríamos podido encontrar al asesino, en este caso Isidoro Gómez, si no hubiera estado el escote de la doctora abierto. Si ella hubiera llegado con una blusa como la que tengo yo hoy, no lo habrían encontrado. Sí, bueno, y así. Entonces, hay siempre un input y un output, como si fuera cualquier interfaz, cualquier algoritmo. A la medida en que la doctora le dice es que tienes un maní quemado, él se saca su pene y le dice que pues vas a ver cómo me la cogí y efectivamente denuncia o confiesa que el asesinó. Siempre hay un diálogo entre el interlocutor. O, como propone Barthes Eco en el grado 0 de la escritura, y es que a pesar que nosotros estemos escribiendo para nosotros mismos, un diario o algo así, siempre tiene la ilusión de un lector que está inmerso en el propio texto. Entonces, de alguna manera hay algo dialógico. Puede ser mi yo del futuro o puede ser el espectador o en un cuentero, pues está la gente, ¿cierto? Pero la gente puede ser la gente de Medellín o la gente del mundo o un youtuber, así esté hablando con él mismo en un video. Siempre hay alguien que está escuchando eso y eso modifica, modeliza la comunicación. Cuando hablamos de reenvío, cuando modifica esa comunicación, en el caso de ECO, es que ese signo que fue modificando dialógicamente, semióticamente, el sentido de la oración o de la película o del cuento o del podcast, está presente siempre en lugar de otra cosa. Entonces, en el momento en el que nosotros vimos que Isidoro no podía dejar de ver el escote de la doctora, está en el mismo lugar de cuando nosotros decimos, él es el asesino. Ella supo que él era el asesino.
Entonces, cuando nosotros decimos que un signo está en lugar de otra cosa, puede ser de la manera más general, puede ser algo en los ojos, ya hemos visto un montón de signos. Puede ser algo completamente distinto, como por ejemplo aquí que se quedó viendo un escote, tiene la misma relación, tiene un reenvío con que él es el asesino, por ejemplo. Entonces, cuando estamos hablando de las transformaciones, que es este aspecto fundamental de la semiótica que para mí es tan apasionante, es cómo ocurren los cambios, cómo ocurre la transformación, pero también la representación de algo, cómo yo puedo transformar a una persona en una fotografía, eso es algo mágico, cómo yo puedo representar mi amor en una canción, o cómo yo puedo manifestar que amo a alguien por medio de un caldo o una sopa. Eso mágico, o también como por medio de un discurso se puede transformar la intención de voto de alguien, que lo vamos a ver a continuación, bueno, en la siguiente clase. Entonces, es genial cómo la mente de cualquier humano comprende esas transformaciones. La mente de cualquier humano, bueno, que tenga todas sus facultades mentales y cognitivas, puede comprender cómo se va modificando ese paradigma semiótico y comienza a haber una nueva idea, cómo algo está en lugar de otra cosa. Entonces, evidentemente tenemos palabras, cosas, objetos que nosotros durante un tiempo vamos apropiando, pero siempre están en lugar de otra cosa completamente diferente. Bueno, o diferente. Cuando hablamos también de la transformación, estamos pensando como decía Foucault, en las palabras y las cosas, en cómo hay objetos que tienen una esencia, ¿cierto? Semánticamente se están relacionando con algo. El escote de una mujer, inmediatamente la palabra escote me está semánticamente evocando otra cosa. Pero en el momento en que yo lo asocio con la mirada de un hombre que no puede dejar de mirar, comienzo a tener otras sustancias, otras materialidades que libera definitivamente el sentido. Y yo no necesito decomponerlo, porque la mente humana cognitivamente ya lo asocia y comienzas a predecir qué es lo que va a ocurrir. Entonces, esa idea básica del giro se refiere a cómo nosotros decomponemos el lenguaje en unidades semióticas, pero comienzan a ser parte de una unidad mucho más general. Esa unidad general puede estar en toda la estructura de una novela, en una serie, pero tiene un sentido particular, o sea, tiene un propósito dentro de un contexto social, político, económico específico, como lo que acabamos de ver, que se está refiriendo a cómo fue el proceso en los años 70 de la dictadura militar argentina. Entonces, esas generalizaciones son válidas solamente en una instancia. Entonces, aquí es en donde comenzamos a hablar de que esas transformaciones es como que están dadas, ¿sí? Uno no puede interpretar cualquier cosa, sino que siempre están llevando hacia un lugar predeterminado o hacia un lugar predeterminado. Pero hay algo fantástico que son cómo la significación pasa por las acciones y las pasiones. Ya como ustedes vieron en el texto de Fabri, el giro semiótico tiene un interés superior por el efecto. Entonces, estamos aquí hablando de dos tipos de efectos. Al interior de la película, cómo los personajes cambian, cómo los personajes toman otro rumbo, cómo dejan de ser un personaje y se convierten en un rol, o cómo, por ejemplo, se habla del mito de la dictadura argentina, para transformarlo en un concepto mucho más general. O sea, el efecto que queremos encontrar en el espectador, esas sensaciones de lo que ocurrió en los años 70 en Argentina. O sea, el efecto de tener un partido, de estar en contra o estar en desacuerdo con lo que ocurrió en Argentina en los años 70.
Entonces, es un efecto al interior, pero también cuando pensamos conceptualmente, es el efecto en los espectadores, dialógicamente. Entonces, los signos, es un interés superior por el efecto de los signos que por su valor representativo. Aquí podríamos haber pensado no en Isidoro Gómez, sino de pronto en una mujer, bueno, en una mujer de pronto no, pero no tanto en lo que representa literalmente, ¿sí? Sino cómo se va transformando. O sea, seguimos interesados por la iconografía, seguimos interesados por los efectos de la cámara, claro, pero Fabri en especial se centra más en cómo se transforma, cómo pasa de A a ser B o C. Entonces no es simplemente la iconografía de cómo representa la dictadura, sino de cómo ocurre ese transcurrir de los signos hasta que se transforma en ese mito del burócrata, en ese personaje mitológico que no tiene ningún miramiento, no tiene ninguna vergüenza y puede cometer actos realmente animales, como asesinar a alguien y no tener ningún remordimiento, por ejemplo, si estoy poniendo un ejemplo. Entonces, también asevera que para modificar la idea de los signos como meras representaciones, hay que acudir a la noción de narratividad. Y este concepto de narratividad comienza a emerger en todos los campos de la investigación científica, que me parece que es muy bonito. Cómo las florituras, como los adornos, como la elegancia, como la extensión, cómo está contada una historia para que llegue a esa transformación. Entonces, ocurre a la noción de narratividad como lógica de las acciones, un estudio de las pasiones y también presentes con fuerza e insistencia en la actividad configuradora del relato. ¿Cómo se van a contar las historias para que tenga ese efecto cognitivamente en el espectador? ¿Cómo se va a configurar los personajes? ¿Qué aspectos, qué características van a tener? ¿Y cómo vamos a ir dando efectos cinematográficos, narrativos, narratológicos? ¿Cómo vamos a contar la historia para que tenga un efecto mayor en el espectador? Así que él propone separar las acciones de las pasiones, como lo vimos en el texto de Fabri. Él separa la noción de representación, que como hemos dicho, añade la noción de narratividad como lógica de las acciones a un estudio de las pasiones, y estudia los signos no lingüísticos, que también son tenidos en cuenta. Entonces, los gestos de los ojos, las miradas, tomó un hacha, se sacó el pene, ella le coge la mano, o sea, como el que ella lo haya tocado con sus propias manos, que le haya hecho así, que se haya burlado de él. Hay muchos gestos que aumentan las pasiones, aumentan lo que ocurrió después, como él de una manera violenta dice, pues no sabes cómo me la cogí y le pega. Perdemos nuestra noción de cuerpo, bueno, los personajes pierden nuestra noción de cuerpo o su noción, pierden el control y llegan a asesinar a alguien, o llegan a subir hasta la montaña más alta, o llegan a darle vuelta a un auto o a un camión por medio de su adrenalina. Entonces, como vimos, tiene una temporalidad, tiene una lógica de unas secuencias, tiene cierta aspectualidad, y además tiene una estesis. O sea, como nosotros, el espectador y los personajes, es capturado nuestro cuerpo y no podemos sino angustiarnos, o no podemos sino reírnos, o no podemos sino eh, responder instintivamente, paradigmáticamente, programadamente ante esos estímulos. Entonces, tenemos que, a mí me encantaría que sus podcasts o sus videoreportajes pudieran planificar esos efectos. ¿Qué es lo que ustedes esperan? Que cómo sonría el espectador, cómo esperan que llore, cómo esperan que salga a votar, cómo esperan que salga a asesinarlos a todos. Bueno, eso podría ser otra respuesta diferente.
Entonces, el lenguaje no solo representa los estados del mundo, sino que también sirve para transformarlo, modificándolos a quien produce. Entonces, modificando a quien produce esa acción, Isidoro Gómez pasó de ser un personaje común y corriente a ser un asesino porque sus acciones lo modificaron, transformaron un personaje a sacar esa violencia y demostró que era el asesino, pero también al director, también al autor, como están muchas de las búsquedas de Barthes y de Eco, como el autor que escribe la obra, el autor que escribe la novela, el director que filma la película también se transforma por medio de su producción. Entonces esa doble articulación, no solamente al interior de los personajes, sino también de quién lo produce, el autor, y nosotros también, como al ver una película nos transformamos también, como que voy a ser más resiliente, o "Oh, esa película me llenó de zozobra", o nos pasa mucho que cuando vemos una película de terror, a medida que vamos viendo los personajes, nuestro cuerpo también se llena de miedo y muchas veces nos da, no podemos dormir solos o nos da miedo ir a lugares oscuros, ¿cierto? Transforma nuestro cuerpo de una manera que no podemos controlar. Entonces, la narratividad, por ejemplo, ahorita que estoy en una convocatoria internacional, y es una convocatoria de otra cosa, no tiene nada que ver con semióticas, es una convocatoria es una propuesta de oceanografía, nada que ver, pero me preguntan por la narratividad. Uno de los aspectos que tiene más longitud dentro de lo que tengo que entregar de la propuesta es la narratividad. ¿Cuáles son los aspectos con los que yo voy a comunicar el conocimiento? Entonces, la narratividad es un acto de configuración del sentido variable de acciones y pasiones que puede estar organizada desde el punto de vista de la forma y de su contenido, de su semántica, y pueden ser manifestados por una forma expresiva distinta, verbal, gestual, musical. Cuando en Conciencias nos preguntan por lo mismo, tiene que ver con a quién va dirigido, qué género está utilizando, si es el género documental, si es narrativo, si es ficcional, si es de ciencia ficción, cómo espera la respuesta del espectador, cuál es el efecto que espera lograr o cuál es el efecto que logró. Entonces el signo deja de ser una mera representación conceptual y se convierte en un acto de sentido que realiza palabras, gestos, música, acciones, interacción, estrategias digitales, acciones como las personas tienen que hacer un focus group, o las personas tienen que hacer un grupo de apoyo, o las personas tienen que reunirse en un webinar, cualquier tipo de acción. Entonces son actos performativos del lenguaje que tienen su contrapartida en la performatividad del signo. Así que esos signos que estaban albergados o representados en un momento dejan de ser esos signos y cobran otro sentido, tienen otro valor para los que comparten ese proceso comunicativo. Entonces hay niveles semióticos que nosotros podemos, digamos que evidenciar, como venimos viendo, la secuencia, los gestos, el sonido, la textualidad de lo que se dice, esos niveles que se van sumando y sumando y sumando, comenzamos a ver esa lógica en esos eslabones, esa sumatoria lógica entre lo empírico, lo metodológico, lo teórico, lo epistémico, el saber de qué era lo que estaba ocurriendo, cuál es ese contexto de enunciación, quién está grabando esta película. Entonces, cuando pensamos en los niveles empíricos, obviamente tiene que ver con lo que nosotros experimentamos literalmente, pero también tiene que ver con lo que queremos que el otro experimente, que el otro haga, que el otro diga, que el otro interactúe. Y tiene mucho que ver con nuestro producto de segundo corte, cómo yo voy a motivar a la acción, o como le dicen en marketing, un call to action. Entonces, cómo una publicidad siempre está motivando a
abre mi página, descarga mi aplicación, haz un pedido, inclúyete o firma esta petición. Siempre es performativo y es interactivo y es dialógico. Entonces, cuando se pide algo, tiene que ser muy concreto, tiene que ser muy evidente. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, generando una escena de un chiste, pues yo tengo que declarar fonéticamente dónde termina el chiste para que la gente comience a reírse, ¿cierto? Nos pasa mucho a los que no sabemos cómo decir chistes, que decimos el chiste y la gente queda como, ajá. Entonces, hay que ser muy directo en ese call to action, en ese llamado empírico. Sobre la narratividad también me gustaría mencionar súper rápidamente ese nivel epistemológico y tiene que ver, según Fabri, con todas esas teorías o todo ese conocimiento, esa sabiduría, esos saberes, ese conocimiento previo, cultural, teórico que tenemos que tener para tener una posición frente a ese discurso. Como en todos los saberes, tenemos que tener un conocimiento previo para poder disfrutar mucho más del enunciado.